radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible... Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en este jueves del Relatornauta Contraataca, comunicados otra vez con ustedes y con el compromiso más firme que nunca. Créanme, enteros y con fuerzas para seguir dando la pelea. El martes nos íbamos de aquí a las 16 horas con la expectativa de saber qué iba a decidir esta corte pusilánime, esta corte de mierda que supimos conseguir, esta corte al servicio de los poderosos del país y en contra de las mayorías. Y justamente con los interlocutores de turno que tuvimos en aquella ocasión, me acuerdo bien que sobre el final del programa charlamos con Aníbal Ibarra, y él nos decía que lo más probable que ocurriera era que la condenara a Cristina, que corriera la misma suerte que corrieron otros en Latinoamérica desde que el Lasware se ha hecho presente por designios del imperio en todo nuestro territorio de la patria grande, y que surtiera las mismas consecuencias que tuvieron Lula, Rafael Correa, el vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, y tantos otros en esta América Latina, la de la sangre, la de las venas abiertas, la de un imperio que es capaz de todo con tal de seguir colonizándonos. Por eso advertíamos sobre la situación y alertábamos al mismo tiempo a todo el movimiento popular ante la necesidad de dar una respuesta, porque indudablemente con la condena a Cristina y la proscripción a ella y al pueblo argentino, que hoy no tiene la posibilidad de participar electoralmente votando a su líder, a quien tiene ganas de votar una y otra vez, porque no nos vamos a olvidar nunca de todo lo que nos dio en los 12 años de felicidad y de grandeza de la nación. Advertíamos y alertábamos al movimiento popular que la democracia fenecía, que la democracia se terminaba con esta condena y que de ahora en más entrábamos en un terreno de lucha, entrábamos en un terreno de guerra civil, porque el poder, definitivamente el poder económico de la Argentina, no solo el títere que tenemos de presidente, ¿no?, que hoy le sirve al poder, mañana lo descartará si no lo necesita más. No solo esta restauración oligárquica neoliberal y esta dictadura fascista que estamos transitando en estos días, que el verdadero poder económico de la Argentina, Manieto, Roca, Elstein, Galperina, el verdadero poder económico de la Argentina y por lo tanto también la embajada del imperio, los Estados Unidos de Norteamérica, habían decidido declararle la guerra al pueblo argentino para saquear a nuestra patria. Y que por lo tanto la condena de Cristina ya estaba escrita. Albergábamos alguna esperanza de que esto no fuese así, pero sabíamos en nuestro íntimo fuero que esto iba a ser así y fue así. Hoy el desafío lo tiene todo el pueblo argentino. Y en ese sentido
Creo que la respuesta que se ha dado hasta ahora es la que uno podía esperar, la de la movilización popular, la de estar en las calles, la de gritar bien fuerte que estamos dispuestos a dar la pelea y que con ello también estamos dispuestos a dar la vida. Y tal vez ese sea nuestro mayor elemento de fuerza en esta lucha. Porque como decía Vicky Walsh, en aquellos años infaustos de la dictadura, Vicky Walsh, cuando la fueron a buscar, decía, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y nosotros estamos dispuestos a dar la vida en esta lucha. Y no nos vamos a entregar, y no vamos a renunciar, y no la vamos a abandonar a Cristina como no la hemos abandonado a estas horas. Y ustedes han visto la concurrencia popular magnífica que hemos tenido a estas horas en los distintos ámbitos donde se ha dado la posibilidad de manifestarnos, la casa de Cristina, allí en el barrio de Constitución. En este mismo momento hay una movilización en tribunales, cortes de ruta, movilizaciones en todo el país, tomas de facultades, todo lo que estamos viendo en un país evidentemente convulsionado, que ya no es el mismo desde la condena de esta corte pusilánime a nuestra mayor y mejor representante, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso también a estas horas le pido a la dirigencia que dice representar a ese pueblo condenado junto a Cristina, que estén a la altura de las circunstancias, que dejen sus poltronas, sus sueldos importantes y acompañen al pueblo codo a codo en cada una de las manifestaciones. Me deja tranquilo el hecho de que en este momento en casa de Cristina está reunido el Consejo Nacional del Partido Justicialista y los principales dirigentes de todos los sectores analizando los pasos a seguir. Porque no solo es la condena, ahora también la quieren poner de rodillas, ni siquiera que tenga una prisión domiciliaria. La quieren torturada, la quieren, quién sabe si no desaparecida, la quisieron fusilar, la quisieron matar. Por eso le pido también en ese sentido a los dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que no la abandonen, porque ella nunca, pero nunca nos abandonó. Son días aciagos, pero también son días al mismo tiempo de una gran espiritualidad y de una enorme épica. Y creo en el pueblo y sigo creyendo en el movimiento popular, y así como en su momento logró sobrellevar el golpe del 55, los bombardeos, los fusilamientos, la resistencia peronista y la proscripción de Perón de tantos años, los 30.000 desaparecidos y el modelo de exclusión de los 90, estoy seguro que con unidad, con fuerza, con voluntad, con un pueblo unido, no seremos vencidos y seremos capaces de pasar este mal trago y de poner a Cristina otra vez en la presidencia de la nación dentro de 2 años, tal vez. Ojalá sea así, tal vez podamos demorar un poco más, pero lo vamos a lograr, no tengo dudas de que lo vamos a conseguir. Aquí estamos, como siempre, dando testimonio en tiempos más que difíciles, pero comprometidos con nuestra hora y con nuestro tiempo. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir. Bueno, y para arrancar el programa tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del Zoom con una gran compañera que a estas horas está, por supuesto, sumando su voluntad, esa voluntad inquebrantable que tanto necesita el movimiento popular, acompañando las manifestaciones, dando testimonio como corresponde. Y hablamos de Mónica Santino, nuestra héroe en el movimiento del deporte vinculado al campo nacional y popular, del movimiento LGTB y de tantos derechos que siempre ha defendido bien por alto. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué decís? Gracias por estar con nosotros en este momento. ¿Cómo andás? Acá andamos, Javier. Primero, agradecerte mucho tus palabras en la introducción.
adhiero hasta en las comas, en cada una de las cosas que dijiste, en la mezcla de sentimientos, en días tristes y dolorosos, pero también eh, teniendo la certeza de que de ese dolor y de esa tristeza salimos fortalecidos y fortalecidas, que estamos hechos de resistencias, los y las peronistas, los y las militantes del campo popular, y que bueno, nos toca otra vez en junio, ¿no? Yo no creo en las casualidades, pero los junios son siempre sufrientes para el pueblo peronista, para el pueblo en general, para trabajadores y trabajadoras. Así que, eh, nada, orgullosa de la identidad, ¿no? Y de alguna manera cuando acompañamos a nuestra líder, cuando acompañamos a nuestra conductora en estos días, también celebramos identidad, celebramos pertenencia y celebramos una cantidad de símbolos que siempre intentan borrar, ¿no? A lo largo de casi 80 años de historia de este movimiento, porque es mucho más que un partido político, ¿no? El peronismo. Así que, bueno, contenta de charlar con vos y también agradecida de que me toque ser protagonista o parte, no sé si protagonista, parte de un momento histórico como este, ¿no? Que seguramente lo vamos a recordar. Bueno, te hemos visto en las últimas horas acompañando a Cristina allí en su domicilio, junto a tantas otras voluntades que se están expresando a esta hora. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Qué está pasando por tu cuerpo? Porque indudablemente nos pasa por el cuerpo todo lo que está ocurriendo con Cristina. Yo creo que estas heridas que le quieren provocar también nos las provocan a nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí, completamente, ¿no? Ya desde el lunes pasado, cuando hubo esa convocatoria a la sede del Partido Justicialista en la calle Mateu, eh, la sensación es como entrar en una especie de periodo que no dividís entre día y noche, ¿no? Como un estado, ¿viste eso que siempre decimos, alerta y movilización? Bueno, ese estado también se traslada al cuerpo. Entonces, dormís menos o dormís con un sueño más liviano, eh, te despertás con sensación de impotencia y de tristeza, pero también de fuerza. Y lo que he visto en la calle ayer, bueno, hoy, que está sucediendo ahora y que en un rato me voy a sumar ahí también, es pensar cómo esto puede ser un punto de inflexión para salir, ¿no? de cierto letargo, de cierta resignación, que es lo que nos ha pasado en los últimos meses y sobre todo después de un año muy difícil, ¿no? De una derrota electoral fuerte, es cómo nos organizamos. Y esto es un punto de partida para que esa resistencia aflore desde abajo hacia arriba, desde abajo hacia las dirigencias, pero bueno, que sea realmente efectiva. Eh, esa es la sensación que me llevo de ver tantísimo compañero y compañera, de los abrazos, de las banderas, y vuelvo a decir lo que decía al principio, bueno, la fuerza de la identidad, de la convicción. Hace muchos años que eh, comemos diariamente una matraca, ¿no? mediática infernal contra quienes somos, contra nuestros líderes, eh, y es mucho tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar y creo que ya llevamos un poco más de una década de este trato y que hace mella, ¿no? En algún lugar, porque es mucho, ¿no? Y es lo mismo que le pasó a Cristina, ¿eh? Es permanente, ¿no? Sobre todo el recrudecimiento de su segunda presidencia y después lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, después pandemia, después un gobierno que nos dejó a todos y a todas como mal parados, ¿no? Como rotos y rotas, si querés, que era el propio gobierno, la esperanza que teníamos. Entonces, bueno, poder pensar estrategias a partir de los errores, de los aciertos, pero sobre todo encontrarnos, quienes militamos el campo popular. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y empezar a una resistencia del minuto cero, ¿no? Si lo vas a plantear en términos futbolísticos, bueno, que esto nos tiene que agarrar bien parados, ¿no? Que tuvimos una pretemporada muy dura y que ahora vamos a salir a la cancha con la cabeza levantada y la pelota abajo de la suela. Alguna vez cuando le llevamos a Néstor la idea del fútbol para todos, con Gabriel Mariotto a la cabeza, y él la puso en marcha y la concretó, cuando terminó de cerrar todo, ¿no? Con don Julio, nos miró y nos preguntó, ¿qué más podemos hacer? Y vos sabés que es la pregunta que me hago a estas horas,
porque nos movilizamos a la casa de Cristina, gritamos en las calles, interpelamos a todo el mundo. Hoy yo creo que también hay un matiz de rebeldía que para el peronismo es casi como la savia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué más podemos hacer, Mónica? Porque la verdad que desde que pasó lo que pasó, me levanto cada mañana diciendo, ¿qué más podemos hacer para revertir esto, no? Bueno, yo creo que es fundamental tomar las palabras de los últimos discursos de Cristina, porque es la conducción, porque es el faro, y ella muchas veces señaló esto de dejar de lado la militancia electoral para pensar en la militancia política. Entonces, no quiero decir frases sueltas, ¿no? Y que nos lleven a hechos concretos, pero ¿qué significa la militancia política? Bueno, quizás es pararte en el lugar donde más hace falta, donde más se necesita y dejar de pensar en un objetivo propio. Viste que en estos días, después de la aparición del Eternauta en la Sí. plataforma que muchos miramos, empezó a circular todo el tiempo la frase nadie se salva solo, nadie se salva sola, pero a esa frase hay que darle contenido. Entonces me parece que no es tiempo de ninguna aventura personal y es tiempo de retomar con fuerza la idea de la política. La idea de la política en el sentido de la escucha, en el sentido de poder ponerte las zapatillas en los botines de la compañera o del compañero, como decimos nosotros en el barrio, de ponerte en esos lugares donde hay muchísima gente que la está pasando mal, todos la pasamos mal, pero hay gente que está peor, en el sentido de la alimentación diaria, en el sentido del acceso a la salud. Bueno, tenemos miles de frentes por todos lados. Entonces creo que la recuperación de la política, en ese sentido, bueno, es importantísima. No podemos estar pensando en septiembre o en octubre sin preocuparnos del compañero o la compañera que está al lado tuyo. ¿Vos sabés qué me Y pasa que no eso, puede, Mónica? no puede acceder, ¿no? No puede acceder a nada, a ningún derecho. ¿Vos sabés qué me pasa eso? Cuando algún compañero me viene a hablar de las listas de octubre, de septiembre, le digo, ¿qué elecciones? Si se terminó la democracia en la Argentina, ¿de qué elección estamos hablando? Hoy tenemos que poner toda la mirada, toda la atención y toda la fuerza en revertir esto, en revertir una condena injusta, una proscripción que no se puede admitir. ¿Cómo puede haber elecciones con proscripción? Eso es lo que me está pasando, Mónica, no sé cómo lo recibís vos. Completamente, ¿no? Hay también otra frase que está circulando estos días, es que con proscripción no hay democracia. Si pensamos que un poco más del 40% de la población no va a poder votar a quien quiere votar, bueno, ya pasó en Argentina también, ¿no? En otros tiempos, cuando el peronismo estaba prohibido, fueron 18 años, fue muchísimo tiempo. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Como una especie de loop interminable es nuestra historia, ¿no? Volver siempre al mismo lugar, porque este odio, vos sabés tan bien como yo, que no es nuevo, ¿no? Y que tiene tremenda historia atrás, ¿no? Hoy escuchaba a alguien en la radio hablar sobre los bombardeos de junio del 55, la cantidad de muertos. Bueno, somos un país que su propio ejército bombardeó su pueblo. Somos un país que su clase burguesa odia profundamente al país y no tiene un proyecto nacional. Bueno, son enemigos fuertísimos. Entonces, claro que la democracia así no es posible y claro que tenemos que volver a pensar nuestro trabajo cotidiano desde esa militancia. Si yo no lo pensara así, no estaría yendo a la Villa 31 3, 4 veces por semana, no estaría escuchando y viendo cómo solucionamos con las pocas herramientas que una organización social, un colectivo de mujeres y diversidades puede tener, cómo solucionamos esa cotidianeidad. Entonces, me parece que esos son los lugares donde hay que estar, los miércoles con los jubilados, jubiladas, con los trabajadores del Garrahan, con cada persona que está sufriendo. No menciono estas luchas para poner sobre el tapete lo que venimos discutiendo o lo que se ve, ¿no? Lo que más se ve, pero por abajo de eso hay una cantidad de otros problemas. Montones y montones de Claro. personas que, bueno, tienen dificultades laborales enormes y las que tienen trabajo también son pobres. Así Todos es. sabemos que hemos empobrecido un montón, ¿no? Con este gobierno y sus medidas económicas, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una cuestión de trabajo ahí y después, bueno, de no perder la calle, ¿no? Me parece que no perder la calle
es fundamental. No sé cómo vamos a hacer para sostener todas estas cosas que estamos sosteniendo, pero me parece que la presencia callejera es vital. Viste que la virtualidad, la pandemia y todo eso nos hizo pelota, ¿no? Entonces, creo que una forma de recuperar la política es encontrarse, que creo que la presencialidad hay que militarla, y me parece que las respuestas van a ir por ahí. Sí, coincido con vos, la calle mata las redes. Alguna vez decía Mujica que él se hizo peronista porque el día del golpe del 55, en su habitual tarea allí en ese barrio 31 que también conoces y que lleva el nombre de Carlos Mujica, él vio las caras tristes del pueblo, ¿no? Y mientras las caras alegres del barrio donde él vivía, en plena Recoleta, contrastaban con eso. Y él dijo, pero si esta gente está triste, por algo debe ser, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro pueblo, con esas barriadas populares? ¿Qué estás viendo al respecto? Que se la pasa mal, eh, que los comedores están explotados, están llenos de personas a todo horario, eh, que hay personas en situación de calle adentro del barrio, viviendo bajo autopista, con colchones en la calle, en las Sí, calles, sí, en eso los no pasaba pasillos. nunca en un barrio. Eso no pasaba nunca. No, no, y no pasaba nunca tampoco tan visible en la ciudad de Buenos Aires. Si vos salís de la Villa 31, bueno, es una postal. La gente que está durmiendo en las galerías que dan a Paseo Colón, en las plazas y en los barrios, ¿no? En general. En el barrio está pasando puntualmente eso, está pasando también una persecución a quienes reciclan basura, porque también nosotros estamos gobernados por Jorge Macri, Claro. que está bastante alineado con el gobierno nacional. Las obras de urbanización que había en la Villa 31 se paralizaron y bueno, hay un ataque particular a los recicladores, de incautarles los carritos, de no permitirles trabajar, cuando son personas que están ganando su pan cotidiano de una Claro. manera muy digna, ¿no? Es un laburo que es Y cómo les importantísimo. pegó esta condena, Cristina? En la Villa 31 el peronismo siempre gana. ¿Ganamos esta vez en la Entonces, última elección? sí, sí, un poco más apretado, Ah, sí. con un segundo puesto de Larreta, que hay algún buen recuerdo por el principio de la urbanización y porque el macrismo, así encarnado en Jorge Macri, es mucho peor. La Libertad Avanza quedó tercera, eh, pero siempre se gana. La Villa 31 tiene una tradición peronista importantísima. Fue en los años 70 quien encabezó el movimiento villero peronista. La Villa 31 también a la figura del padre Mujica. Entonces, seguimos ganando y yo creo que hay una forma de organización y de resistir que los barrios conocen muy bien, saben muy bien. Entonces, me parece que muchas veces ese rol de las organizaciones sociales, ¿no? Que fue el mismo en pandemia, funciona como un contenedor y hace que la cosa no sea peor o no estalle. ¿Cuánto tiempo más se va a poder resistir? No sé, porque los agujeros son cada vez peores. Lo que sí funciona siempre en el barrio es esa cuestión de ¿Y lo de solidaridad. Cristina, lo de Cristina lo sintieron como propio también, como un ataque? Sí, 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 yo diría que sí. Por supuesto que no al conjunto del barrio, ¿no? Claro. Pensemos que en el barrio el último censo arrojó 60.000 personas, Wow. que tiene una composición muy, muy variada, que hay grandes comunidades migrantes, que, bueno, la Villa 31 es un lugar increíble, ¿no? Desde ese punto de vista, pero hubo reacción, hubo presencia de organizaciones sociales que son de la 31 en la casa de Cristina, y bueno, y el estado de alerta, ¿no? Ese estado de alerta que todos tenemos, y también de tristeza, ¿no? De tristeza y de bronca, diría yo. Escuché muchas veces esta frase de si me vienen a hablar mal, si me bardean, esta vez voy a reaccionar, Sí. no me voy a quedar Está callado, pasando, callada, ¿no? que es lo que venimos haciendo muchos y muchas, en los últimos años o el último tiempo, que decís, bueno, donde no hay argumento no me voy a meter en esa pelea porque no tiene sentido, pero sí desde el martes todos tenemos la sensación de que no nos vamos a callar las agresiones gratuitas. Se acabaron los buenos modales. Exactamente, no, ya no tenemos más paciencia, eso se terminó. Y para ir finalizando la charla, Mónica, ¿cómo crees que va a seguir la cosa? ¿O cómo deberíamos Mm, seguir? qué buena, qué buena pregunta, ¿no? A mí me encantaría despertarme y pensar que todo esto no pasó,
Pensar que, bueno, que fue una pesadilla, pero no lo es. Entonces creo que tenemos que aprender de la templanza de Cristina, que cuando la escuchabas hablar el martes mismo, y que al mismo tiempo se estaba llenando de a poquito la cancha de River, ¿no? Para ver a Argentina frente a Colombia, y en la cancha no escuchaste, digamos, ninguna reacción en sí particular. Está bien que ir a ver los partidos de la selección, hace tiempo que dejó de ser un hecho popular, ¿no? Con el ¿No viste precio lo de que las salen las entradas y lo que cuesta? En nuestro fútbol es la selección campeona del mundo, pero los que van a ver la selección argentina, eh, no es el pueblo, me parece, ¿no? Es, por lo menos su conjunto, su gran mayoría. Una platea de 300 lucas, no sé quién la puede pagar ahora, y la popular está como 100 lucas, ¿no? Eh, pero creo que es eso que siempre nos caracterizó, ¿no? Pensar en la templanza de quien conduce, pensar cómo nos organizamos y sobre todo poniendo la militancia política como faro, y convencida de que Cristina, aún presa, va a seguir ejerciendo un rol. Sin dudas, El sin otro dudas. día, un compañero me decía, bueno, esto va a ser nuestra puerta de hierro, ¿no? No, no te Nosotros quepa duda. Eso. Por eso no la quieren somos dejar ahí. Por eso la exacto, quieren sacar de ahí. o éramos niñas o no habíamos nacido en esa resistencia peronista o cuando Perón vivía en Madrid. Entonces hacíamos esa comparación histórica y decíamos, bueno, va a ser eso y vamos a tener que ir escuchando lo que nos vaya diciendo en este tiempo, y sí entender, volver a esas frases, ¿no? No hay nada mejor que otro peronista para un peronista. Bueno, dejemos las diferencias para tiempos mejores y tratar de encontrar una unidad, en este momento terrible que nos va a encontrar mejor, unidos o dominados, como decía alguien, si realmente podemos escuchar, atender, ver, abrazar, y ser más movimiento que nunca. ¿Y el mundo del deporte vos creés que también va a reaccionar por lo tanto que hizo Cristina durante esos 12 años por el ámbito del deporte? Algunos jugadores de fútbol hemos visto han reaccionado, se han solidarizado. ¿Cómo crees que va a reaccionar? Mm. No sé con el mundo del deporte, de los deportistas reconocidos y que tienen una cantidad de compromisos, sobre todo con empresas y con publicidades, que los hace alejarse de los pronunciamientos políticos. Eh, pero vos sabés que somos parte de espacios del deporte con Cristina, el deportista del campo popular, con el compañero John Uriarte, que fue jugador de vóley, ¿no? De alto rendimiento, y muchísimos otros compañeros más, y sobre todo con proyectos o movimientos, organizaciones parecidos a lo que nosotros hacemos en la Villa 31. Eh, Muchas veces de la referencia de Claudio Morresi, que fue el secretario de Deportes en los tiempos de Néstor y Cristina. Me parece que hay compañeros que tienen que ver con ese tiempo. Viste que algunas canchas ya están reaccionando. Ayer se vio en Excursionistas un cartel, sí, justamente contra la proscripción, ¿no? Ese es un ámbito que el peronismo tiene donde expresarse, ¿no? El de los clubes. Yo creo que hay que empujar para que claro, eso ocurra. Hay que empujar, y me parece que todas estas personas que te nombraba, que están organizadas políticamente alrededor del deporte y que quieren que pase otra cosa, y sabemos de la importancia del deporte, y sabemos que los mejores tiempos deportivos de Argentina fueron peronistas, y que sufrimos el desfinanciamiento del deporte en general, y que vemos nuestros clubes de barrio en crisis terribles. Bueno, me parece que por ahí va, bueno, el tuco que podemos armar, y siempre que un deportista de elite habla, bueno, eso es una caja de resonancia social importantísima, pero tenemos que empujarlo, ¿no? De abajo para arriba, y confío en que lo vamos a hacer. Mónica, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos a encontrar en estas horas seguramente en cada uno de los lugares donde estemos movilizados, donde estemos acompañando. Radio Caput también está preparando seguramente una transmisión especial desde la casa de Cristina, así que nos vamos a encontrar pronto, Mónica. Seguro, nos veremos en la calle, así va a ser, que es nuestro lugar, ¿no? Lugar ese es nuestro lugar. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por la conversación. No, gracias a vos, Mónica. Hasta la próxima. Mónica Santino, charlando con nosotros, esta gran compañera, esta gran militante,
del deporte, del movimiento de derechos LGTB y de tantas jornadas maravillosas, hoy compartiendo junto a nosotros sus sensaciones de lo que está pasando en este momento, ¿no? Y no es casualidad que esto haya pasado en junio. Junio es un mes infausto para el peronismo, es el mes del golpe del 55, de los bombardeos de Plaza de Mayo, de los fusilamientos de José León Suárez, un 9 de junio, y un 13 de junio, un día como hoy, era ajusticiado, era fusilado Juan José Valle, sin dudas el referente de ese movimiento que desde el ejército reclamaba por el retorno de Perón y el fin de la proscripción a todo un pueblo. Por eso lo recordamos un día como hoy. Cuando Aramburu tomó la decisión de fusilarlo, Valle les dijo a sus camaradas, porque eran sus camaradas, ustedes saben que Aramburu era compañero de camada de Juan José Valle, y Juan José Valle era el mejor de esa camada del ejército. Aramburu era su compañero, hasta podríamos decir que había sido un amigo de Juan José Valle. Y Valle viró a los ojos a quienes lo ajusticiaron, que también eran camaradas del ejército, camaradas de armas, y les dijo: yo me voy con la conciencia tranquila porque mis hijos saben que aquí hay alguien que con dignidad y con valentía se ha puesto al servicio de los demás. En cambio, ustedes no van a poder mirar a los ojos de sus hijos. Cargarán con la conciencia para toda la vida. Después, con el tiempo, los compañeros montoneros cumplieron con el mandato de un pueblo que señaló claramente que había que ejecutar a Aramburu, que había que fusilarlo porque él era el culpable de todos los males de la Argentina. Hablan de la grieta, decía Cristina el otro día. La grieta, ¿ustedes se creen que empezó en el 2003 con la llegada de Néstor y de Cristina? Muchachos, la grieta en la Argentina viene de mucho antes, incluso de mucho antes del 55, ya de los tiempos de federales de unitarios. La grieta argentina, la verdadera grieta en la Argentina empezó el día que lo fusilaron a Dorrego, no les quepa la menor duda. A partir de allí comenzó la tragedia argentina, la de una oligarquía que odia a su pueblo y odia a su patria. Nada le puede pasar peor a un país que tener una clase dirigente empresarial, oligárquica, que odia a su pueblo y que odie a su patria. Nada más apátrida, nada más cipayo, nada más traidor. Por eso en las calles tenemos que estar para responderles con toda la fuerza y con toda la voluntad popular. Pero ahora tenemos este pequeño compacto para recordar a Juan José Valle, a sus camaradas y a quienes dieron la vida por el pueblo argentino. Un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar encabezada por el general de división Juan José Valle intenta tomar la escuela de suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires y el Regimiento número 7 de Infantería de la ciudad de La Plata. Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda, Rosario y en la provincia de La Pampa. Este alzamiento plantea 3 claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora: el cese inmediato de la persecución al partido peronista, la restitución de la Constitución de 1949 anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora y la liberación de todos los presos políticos. Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a Argentina. Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada.
El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional. Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles. Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio, el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Ante el fracaso de la sublevación militar, tanto Perón, que la había alentado desde el exilio, como los comandos de la resistencia que actuaron en su apoyo, abandonan la idea de la lucha armada para volcar sus esfuerzos a la reorganización de los sindicatos. Bien, ahí veíamos parte de este documental que da cuenta de lo que ocurría en una jornada como hoy, ¿no? En aquel junio del 55. Decía Rodolfo Walsh, nos quieren sin historia, nos quieren sin memoria. Quieren que cada lucha empiece de nuevo, que no tengamos mártires, que no tengamos héroes, para que nos debilitemos, ¿no es cierto? Y la verdad es que la historia nos marca a fuego cuáles son los caminos a seguir cuando un pueblo es proscripto, cuando un pueblo es condenado, en este caso junto a su líder, Cristina Fernández de Kirchner. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Pedro Peretti, al gran compañero Pedro Peretti, para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué decís? ¿Cómo va, Javier, querido? ¿Cómo anda eso? Aquí te escucho muy bien, con buena onda, la verdad que cuesta en estas horas. No, totalmente convencido de que sabe cómo termina esto. ¿Cómo termina? Cristina Fernández de Kirchner, presidenta en el 2027. Guardá este audio. Yo coincido con vos, pero nada indica que pueda llegar a ser así por el momento, Pedro. Todo indica que va a ser así. La historia indica que va a ser así. Estos tipos han cometido un error, han subestimado a la gente, al pueblo, al peronismo. Y han subestimado otra cosa que es muy importante recordarla, que lo dice siempre el Chivo Rossi. Hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Y eso está más que claro. Y yo estuve anoche ahí en la esquina. Y antenoche estuve en el PJ y ahí también. Ahí, escúchame, había espontaneidad, había gente de la calle. La gente valora a Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno y lo va a defender, no la va a entregar. En eso coincido con vos. A estas horas tengo más confianza en nuestra gente, que hemos visto cómo ha salido a las calles, cómo se ha movilizado, cómo ha reaccionado, que a los dirigentes. ¿Qué crees que te diga? Aunque a estas horas me suena bien que esté reunido el Consejo del PJ allí con Cristina, que estén los principales dirigentes, que esté todo el peronismo detrás. Es más, tengo un datito para darte, Pedro, A ver. No sería nada raro que en las próximas horas el expresidente Eduardo Duhalde vaya a hacerle una visita a Cristina. Mirá lo que te digo. ¿Y eso ayuda? Esperemos que sí, qué sé yo. Bueno, si ayuda, bienvenido sea. Pero vos, ¿cómo estás viendo la situación? No, yo la estoy viendo en lo que te digo. Yo creo que hay una revancha oligárquica y que a partir de ahora esto es un golpe de Estado. Sí. No hay ningún tipo de legitimidad democrática. ¿Quién va a gobernar este país? ¿Quién se va a presentar candidato a presidente con Cristina proscripta? A ver, ¿cómo va a ser? ¿Qué autonomía tiene el Parlamento de la Argentina que a partir de cuando elijan las próximas elecciones se saque una ley y los tres tipos estos te la tumban? Porque no hay ninguna legitimidad de nada. Entramos en un proceso similar a que la Argentina entró en el 55 o entró en el 30. ¿Se nos cortó? Ah, no, ahí te escucho bien, Pedro.
¿Y cuáles serían para vos, conociendo el paño como lo conocés, los próximos pasos a dar? Está claro que la militancia va a estar en la calle. Ahora también los dirigentes tienen el rol de orientarnos, de conducirnos hacia dónde, ¿no? ¿Qué haría yo? Sí. Yo subordinaría todo al pedido de libertad de Cristina Fernández de Kirchner, al fin de la proscripción y a la liberación del pueblo argentino. Hay que trabajar en los tres planos distintos: el plano de la libertad de Cristina, el plano del fin de la proscripción y enfrentar a este modelo de saqueo de Milei. Los tres son confluyentes. Y yo, fuera el Partido Justicialista, fuera el vicepresidente Mayán, llamo a los 24 presidentes del PJ y proclamo candidata permanente a la presidencia de la República a Cristina Fernández de Kirchner. Y después en la calle nos vemos. Bien. El peronismo Eso debería... lo que digo yo, ojo, sí. no me tomé muy en serio, soy un ¿Cómo no te voy a tomar en chacarero serio? periférico, pero yo haría eso: Cristina presidenta, libertad a la presidenta, viejo. Hay que pedir la libertad de Cristina. ¿Vos crees que hay muchos que piensan que hoy por hoy el peronismo en estas condiciones no debería presentarse ni siquiera a elecciones? También es cierto que alguna vez Perón decidió que Cámpora fuera el candidato a presidente para que una vez que llegara al poder lo indultara y entonces sí pudiera participar el general. Por eso, ese es otro país, ese es otro contexto. Estas son elecciones, como es, De medio legislativas, término, sí. de medio término, están muy arriba. Yo no sé si plantearía la abstención en este momento. Ahora, sí está claro que no puede haber elección a presidente con Cristina proscripta. Claro. Eso está absolutamente claro, al menos para mí. Digo, con proscripción de la principal líder opositora no puede haber elecciones. A veces hay un proceso de inestabilidad política altísimo. Acordate de los gobiernos de Frondizi y de Ilía con el peronismo proscripto. ¿Qué legalidad, qué legitimidad tenían esos gobiernos? Ninguno. Y bueno, entonces el tema es que acá... Y otra cosa, lo que hay que terminar con la pelotudez esta de cuestionar el liderazgo de Cristina del campo nacional y popular. No, Saludo uno, saludo dos. eso creo que ya no está Bueno, más va. en duda. Yo creo que ya no está más en duda. Pero basta, loco, porque eso también ayudó en algún punto, ¿viste? Todo banquemos a todo, pero terminémosla con esa joda, ¿viste? ¿Vos sos de los que creen que esto ha revitalizado al movimiento popular, que estaba medio aletargado, que no sabía para dónde iba, y que esto de alguna manera nos ha revitalizado a pesar de lo que significa para Cristina, sobre todo, ¿no? Totalmente. Entonces había el intendente de la provincia de Buenos Aires que quería hacer una lista contra Cristina. Sí. ¿O no te acordás? Sí. Bueno, Esos ¿a dónde mismos está? intendentes ayer marcharon desde Avellaneda hasta la casa de Cristina. Bueno, bienvenidos sean, son compañeros muy valiosos, pero le falta un poquito de mate político. Totalmente. Y a nosotros, a los militantes, ¿qué nos recomendás, Pedro, desde tu experiencia? Y nosotros vamos a hacer algo que te vamos a convocar también. Ah, muy bien. Nosotros vamos a hacer, estamos pensando con algunos amigos que ya te estoy convocando al aire. Vamos a armar a los círculos de la resistencia por la libertad de Cristina, el fin de la proscripción y la liberación del pueblo argentino. Organizarnos por círculos de la resistencia. Digo, ahí la gente que no está encuadrada en ninguna organización, que está libre y que quiera sumarse a tener un anclaje organizativo, y por supuesto si están en otra organización, que si sos de Kicillof, si sos de la Cámpora, si sos del Partido Comunista, sos el socialista, y bienvenido, con más razón, queremos hacer círculos amplios de resistencia peronista para defender a la futura presidenta de los argentinos. Bien, Pedro. Bueno, como siempre, un placer charlar contigo y quedo invitado, así que espero la convocatoria, deseoso de hacer de la misma. Espero que no arrugué cuando llegue el Yo momento. voy a ¿viste? arrugar. ¿A vos te Vamos, parece? te tengo fotos, por eso te digo, porque tengo fotos viejísimas tuyas,
Somos de los que no arrugamos en ninguna, aunque vengan degollando. Y además hacemos escuela, te digo, Pedro. No sé si habrás escuchado algún relator en estas horas en una conocida radio. Me comentaron. Acá que- están los pibes que para to- liberación. Exacto, que tomó la bandera. Así que haciendo escuela estamos en estas horas, querido Pedro. Sí, gracias Javier, un placer hablar contigo y bueno, te tengo al tanto. Un abrazo grande, Pedro Peretti, hasta la próxima. Gran abrazo. Los círculos de la resistencia, ¿eh? Cómo me gusta eso. Llamémoslo a ver a Martínez Herrero, a ver qué soluciones jurídicas podemos encontrar. A estas horas los juristas están analizando la situación y creo que por ese lado también va a venir una recurrencia a la Corte Interamericana, a los tribunales electorales de la provincia de Buenos Aires. Ojo que no le salga el tiro por la culata y la terminen habilitando a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Pero eso de los círculos de la resistencia me gustó porque es como en el Eternauta, ¿viste? Cuando los tipos vieron que la cosa era la invasión de los cascarudos, la invasión colonial, empezaron a atender que ya está, que no había que especular mucho, que había que agarrar el arma y juntarse y unirse y hacerlo en equipo porque nadie se salva solo y a luchar. Y yo creo que un poco eso es lo que está pasando hoy con nosotros, ¿no? Nos está pasando lo que les pasó a aquel grupo de amigos que en plena nevada no entendían nada de lo que estaba pasando y cuando se dieron cuenta de que venía la invasión, no les quedó otra que juntarse y salir a luchar. Y eso es lo que nos está pasando en el movimiento popular hoy por hoy, ¿no? Qué clara la tenía Héctor Germano Estergel. Cómo identificó a los enemigos del pueblo y al mismo tiempo cómo justamente señaló a esa resistencia en la que hoy tenemos que abrevar. Hoy tenemos que abrevar en la historia misma del peronismo para entender cómo es el proceso de aquí en adelante. La historia de proscripciones y la resistencia y la lucha del peronismo en aquel entonces, que se refleja sin lugar a dudas en la historia del Eternauta. Pero ahora lo tenemos al doctor Leonardo Martínez Herrero, un poco para conversar sobre cuáles pueden ser las alternativas jurídicas a todo esto. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué dice usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué dice? Muy bien, aquí siguiendo los acontecimientos. En este momento hay una movilización en tribunales, también, por supuesto, en la casa de Cristina. Ahora, ¿qué alternativas jurídicas tenemos para enfrentar a esta corte pusilánime que le acaba de dar un golpe de Estado al propio pueblo argentino, Leonardo? La que queda ahora más eficiente es concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y después, porque ¿qué pasa? Los particulares no pueden llegar hasta la Corte Interamericana directamente. Tienen que llegar a la comisión aceptar el caso y una vez que está todo, llevarlo directamente a la Corte. Lo que dicen que está pensando es solicitar una medida cautelar a la Comisión Interamericana. Si la Comisión Interamericana da esa medida cautelar, suspendiendo la sentencia de la Corte y dando una habilitación para que Cristina pueda competir, ahí había un principio de solución. ¿La Corte está obligada a obedecer lo que en este caso podría llegar a mandar la Corte Interamericana por nuestros tratados internacionales? Estaría obligado el Estado. El Estado. La Corte no. Lo que pasa es que si no cumple una resolución de la Comisión Interamericana, el Estado argentino puede ser sancionado. ¿Sí? Entiendo. Y no quedaría bien, no sería bien visto que el Estado incumpla y que la Corte incumpla también una medida de una Comisión Interamericana. Claro. Porque después ellos quieren que se cumplan las sentencias de ellos y las leyes nacionales cuando estarían incumpliendo ellos lo que resuelve por convenios una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos obligados a respetar. Claro, ¿vos ves factible que esto pueda llegar a suceder? Incluso se habla también de una presentación de presidentes de otros países, como Lula da Silva, como Claudia Sheinbaum de México o como Petro de Colombia. Así es.
escuché que otros presidentes o estados, bueno, si el tema lo llevara un jefe de estado u otro país, eso podría llegar directamente a la Corte, ¿sí? Y evitamos el paso de la Comisión Interamericana, porque todo esto que estamos hablando lleva tiempo. Claro. No es que es automático. Una cautelar podría ser lo más efectivo, pero después la resolución va a tardar un tiempo. Claro, y bueno, No eso es lo que quieren, sacarla de la cancha lo más rápido posible, ¿no? Exactamente, eso fue el apuro. Mire que tengo experiencia en todos estos temas, jamás una causa de este tipo se resolvió tan rápido. Que se hayan emitido fallo todas las instancias, llegado hasta la Corte. Entiendo. Fíjese la causa del Correo Argentino, cuando Macri se condenó la deuda al mismo, todavía está en instrucción. El hijo ni siquiera resolvió la situación del ministro de Comunicaciones de ese momento. Y después todas las causas que quiera ver están, la de Pepín Rodríguez Simón, hace 2 años que está frenada en la Corte. Entonces nunca pasó que la Corte en 2 meses ratifique o rechace un recurso para que quede una sentencia firme. Claro. Ahora, siendo que ella estaba dispuesta a ser candidata en las elecciones provinciales, ¿no es cierto?, por la tercera sección electoral, ¿se puede hacer una recurrencia a los tribunales de la provincia y también a los tribunales electorales de la provincia? ¿Tiene alguna competencia, por ejemplo, el juez federal electoral Alejo Ramos Padilla, como para resolver algo al respecto? Como poder se puede plantear. El tema es, no sé si se va a llegar a expedir, ¿no? El juez con competencia electoral de la provincia es para las elecciones nacionales. Esta es una elección provincial, ¿no? Claro. Entonces, habría que ver qué motivos sobran para impugnar esta sentencia judicial, ¿no? Pero hay que ver si los jueces le darían curso. El tema está que después cualquier de la oposición o del gobierno nacional quizás planteen un persaltum a la Corte, y ahí la Corte nuevamente va a ratificar todo y va a dejar sin efecto cualquier resolución judicial de tribunales inferiores. Bueno, pero también ahí la Corte, así como hacen tantos otros casos, podría llegar a tomarse su tiempo y mientras tanto Cristina participar, ¿no? Sí, pero lo dudo, porque contra el peronismo el Poder Judicial Federal y la Corte son directamente verdugos. Así como el libro Mártires y Verdugos de Salvador Ferla. Sí. Bueno, acá directamente estos son verdugos, el Poder Judicial. Pero estos tipos no se decían peronistas. Horacio Rosati no se decía peronista. Lorenzetti no fue recomendado por el senador Fernández, que venía de Santa Cruz. O ahora que llegaron a la Corte, ahora están al servicio de Mañeto y no les importa más nada. Sí, están al servicio de Mañeto y no se olvide que a Lorenzetti sí lo designó el gobierno de Néstor Kirchner, pero a Rosati lo designó Macri directamente, ¿no? Y evidentemente le tienen un pánico a Mañeto. De hecho, hasta que Mañeto le dijo que saquen el facho hasta tal fecha, y lo hicieron. Claro, claro. Ni siquiera se rebelaron, nada, ¿no? No, incluso se comenta que el gobierno habría recomendado a través de alguno de sus funcionarios que no sacaran el fallo ahora y lo sacaron igual. Me cuesta creerlo, yo no creo que el gobierno haga nada bien, ¿no? Dicen una cosa para guardar cierta apariencia, pero por el otro lado son los que quieren meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, ¿no? Y el tema del cumplimiento de la condena por parte de Cristina, que ahora también está bastante tironeado porque no quieren que cumpla la domiciliaria porque se dieron cuenta de que la casa de Cristina pasó a ser la nueva Puerta de Hierro. ¿Cómo ves ese tironeo? Es que va a volver a donde esté Cristina, va a ser la nueva Puerta de Hierro. Directamente por el clamor de la gente, se va a trasladar la gente a donde esté ella. Así como la frase de Mariano Moreno, que decía, donde yo me siento es la cabecera, bueno, así va a ser. Le corresponde el arresto domiciliario. Primero por una cuestión de edad,
Pongámosle que no se la quieran dar, Pongámosle. la quieran llevar a un centro penitenciario, también la tienen que aislar, porque tiene que estar muy cuidada, muy protegida. No se olviden que la quisieron matar. Claro. Entonces no pueden llevarla a algún lugar así nomás, que esté a merced de que cualquiera la mate, u otro interno, o alguien del servicio penitenciario. No. Entonces tienen que darle, primero porque es legal que se la den, por la edad, por la amenaza a la vida que tiene ella, y también por la custodia que se le debe como expresidenta. ¿Vos crees que van a querer hacer algún show como hicieron en su momento con tu amigo amado Vudú, que además es amado por todos nosotros, por supuesto, el mejor ministro de Economía de la historia argentina? Así es, sí, o como Julio Devido, que lo fueron a buscar, pero Devido fue directamente al tribunal, y así todo hicieron circular una foto del servicio penitenciario, ¿no? Yo creo que se mueren de ganas de hacerlo. Patricia Bullrich al menos sí, estaría deseosa, ¿no?, de hacerlo. ¿Y cómo pero podrían, no corresponde. ¿Cómo podrían evitar los abogados de Cristina que esto ocurra? Bueno, concurriendo directamente a Comodoro Pi, produciéndose ahí directamente la predisposición de ella, que se inicien los trámites, todo, y entonces no habría una foto para esposarla como lo hicieron a Amado Vudú, ¿no? Que lo sacaron en pijama, descalzo y esposado, ¿no? Directamente ahí de tribunales, si la esposan, no va a ser ahí, sino que sería con posterioridad, ¿no? Pero no habría momento para sacar una foto, ¿no? Claro. Bueno, doctor, vamos a seguir de cerca las circunstancias de todo lo que derive en estas horas de esta prisión infausta de Cristina Fernández de Kirchner. Mi amigo Horacio en Bonn, llegando a Radio Caput, a punto de sumarse al programa de Horacio del Prado. Bueno, gracias, doctor. Bueno, un fuerte abrazo, Lo mismo para vos, el doctor Martínez Herrero. Bueno, nos estamos yendo, ya llega Horacio del Prado, ya llega un programón, como siempre, aquí en Radio Caput. Nosotros la seguimos el martes, pero este fin de semana nos encontramos en la casa de Cristina, eso es un hecho, ¿eh? Ahí estaremos acompañando a nuestra gran líder. Y recuerden, lo mejor del campo popular, lo mejor del peronismo surge en estas horas, en las horas de lucha. Recogiendo lo mejor de nuestra historia, lograremos salir adelante para todo lo que viene. Gracias, Martín Loza. Nos encontramos el martes. Gracias a todos. Chau. Inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio. Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la